Hola, ¿cómo estás? Yo soy Simón Acosta, uno de los expertos de Ruta 23 del área de mercadeo. Hoy vamos a hablar de lo importante que es el mercadeo para tu empresa y lo que ha cambiado actualmente con la era digital. Muchas personas no entienden el significado que tiene el mercadeo en cada una de las empresas y tampoco entienden que cada día va cambiando con la era digital. La comunicación constantemente está en cambio. Entonces, les voy a explicar en qué está en este momento la comunicación y en qué está en este momento el mercadeo para las empresas, cómo es la mejor forma de comunicarnos y cómo podemos cumplir objetivos por medio de estrategias y tácticas que nos planteemos en nuestras empresas. Entonces, primero que nada, les voy a explicar qué es el mercadeo. El mercadeo es todas las estrategias que nosotros realicemos para cumplir objetivos de nuestras empresas. Pueden ser estrategias de producto, pueden ser estrategias de precio, pueden ser estrategias de promoción o pueden ser estrategias de plaza, es decir, del sitio en donde nuestra marca o nuestra empresa se encuentre y tenga contacto con nuestro consumidor. Entonces, el mercadeo actualmente tiene varias aristas y me interesa explicarte en qué consiste todas estas bases del mercadeo, cada uno de estos puntos, y aparte de eso me interesa explicarte cómo ha cambiado actualmente el mercadeo y entender que la teoría de antes ya no es la teoría de ahora. Entonces, primero, el primer punto que es sumamente importante. No sé si algunos de ustedes han escuchado las 4 P's del mercadeo. Pues bueno, esta primera P es la P del producto. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos supliendo una necesidad. Estamos creando un producto o un servicio para una necesidad específica de un consumidor específico. Antes en el mercadeo, las marcas se enfocaban en: yo acabo de realizar un producto, ese producto es inamovible y por lo tanto necesito que el consumidor llegue a comprar mi producto. No voy a hacer ningún esfuerzo o el esfuerzo va a ser poco, simplemente creo mi producto, lo pongo en un local específico, en un punto específico y esperaría a que mi consumidor o mi público llegue a consumir ese producto. Ahora esto ha cambiado muchísimo. Ya no es la P de producto, sino que ahora es la C de consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros tenemos que pensar más en el consumidor. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Cuál es la razón por la cual el mercadeo está cambiando? Tenemos que entender que en este momento nos encontramos en una era digital y en una era de comunicación y de globalización, en donde tenemos una constante comunicación de un montón de marcas queriendo vender sus productos o servicios. Por lo tanto, estamos saturados de información y saturados de contenido publicitario y comunicacional por parte de las marcas. Entonces, ahora tenemos que pensar más en el público y más en nuestro consumidor. Por eso tenemos acá la C de consumidor, porque tenemos que enfocarnos en él, tenemos que saber cuáles son sus necesidades y entender que sus necesidades van cambiando constantemente. Una cosa es que tengamos nosotros como seres humanos necesidades básicas, pero el entorno hace que vayan surgiendo necesidades nuevas. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestro producto también puede ser variable y que nuestro producto se debe de adaptar al consumidor. Esto es sumamente importante. Bueno, vamos a seguir. Tenemos que conocer nuestro público. Muchas personas no conocen su público, no entienden cuál es su segmento específico, ¿cierto? Y entender que la segmentación de un público no solamente es una edad y un sexo. Muchas empresas cometen el error de segmentar su público simplemente diciendo, ejemplo, mi público es una mujer de 18 a 26 años. Y ahí se quedan. No, el público debe ir más allá y la segmentación debe ser mucho más detallada, porque así vamos a encontrar y vamos a poder lograr saber cuáles son esas necesidades que están cambiando de ese consumidor y vamos a conocerlo más y a tener un contacto mucho más constante con él y mucho más preciso. Entonces tenemos que entender que existen varios tipos de segmentación de público. Tenemos que entender que existe segmentación demográfica. Tenemos que entender que existe segmentación de intereses. ¿Cuáles son los intereses de ese público? ¿Qué le gusta? Otro tipo de segmentación es el tipo de segmentación de comportamientos, sumamente importante porque no es solamente qué le gusta, sino qué hace,
cómo actúa, cuáles son sus comportamientos desde que se levanta hasta que se acuesta, qué lugares frecuenta, qué dispositivos móviles utiliza, etcétera, etcétera. Sigamos. Tengo acá 4 ejemplos de marcas que han sabido conocer su consumidor y han sabido adaptarse a las necesidades actuales de él para así cambiar su producto o su servicio teniendo en cuenta estos cambios del consumidor y estas necesidades nuevas. Tenemos a Netflix, tenemos a Booking, tenemos a Rappi, tenemos a Google, inclusive también podemos hablar de Airbnb. ¿Qué pasa con estas marcas? Entendieron que el mercado iba cambiando y no se estaban enfocando solamente en que su producto debía ser consumido porque sí. Entendieron que había un consumidor que estaba en constante cambio, que estaba en una nueva era de la digitalización y por lo tanto tomaron la decisión y realizaron la estrategia de cambiar su producto o servicio para que se adaptase a las necesidades actuales de su consumidor. Es importantísimo que ustedes entiendan esto porque no nos podemos quedar casados absolutamente con un producto o un servicio. Tenemos que entender que hay un consumidor, vuelvo y repito, en constante cambio y que nosotros tenemos que suplir sus necesidades y estar siempre entendiendo cada uno de esos cambios para ofrecerle un producto y un servicio que se adapte a su estilo de vida. Por lo tanto, la P de producto ha cambiado a C de consumidor. Es importante que ustedes entiendan lo que significa el branding para las marcas. El branding es la personalidad que ustedes van a obtener. ¿Cuál es mi personalidad? Esto lo decía un autor conocido mío que decía, tu personalidad es lo que hablan de ti cuando tú no estás con esas personas. Entonces, acá el mensaje que les quiero dejar, ¿cuál es? Es, ¿qué va a ser lo que las personas vayan a recordar de tu marca y cuál va a ser esa percepción que la comunidad tenga de ella? Esa va a ser la personalidad que tú tienes que crear como marca. Y si tienes una personalidad estable, vas a hacer que tengas recordación. La personalidad es no solamente qué logo vas a tener, qué estilo, y no solamente qué estilo gráfico, también tiene que ver con cuál va a ser la forma en que vas a hablar, qué mensajes vas a comunicar, qué lugares son los que representa tu marca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen que crear un manual de marca que represente el branding y su personalidad antes que cualquier comunicación. Tenemos varios tipos de personalidad y tú tienes que pensar cuál es el tipo de personalidad que más se adapta a lo que yo quiero comunicar y cuál es el tipo de personalidad también que más se adapta a lo que mi público quiere que yo le ofrezca, ¿cierto? Hay que entender dos cosas, qué quiero yo comunicar, pero mi público también qué necesita que le comuniquen, es importantísimo. Tenemos diferentes tipos de personalidades y en cada una de esas personalidades podemos ver ejemplos de marcas famosísimas que las utilizan. Tenemos el explorador, Red Bull es personalidad de explorador, con una comunicación de deportes extremos, de personas arriesgadas que les gusta ir más allá. Tenemos el héroe, por ejemplo Nike tiene esa personalidad, mago, forajido, bufón, amante, común y corriente, cuidador, gobernante, creador, inocente. Hay muchos tipos de personalidad. El mensaje que quiero dejarles acá es qué tipo de personalidad vas a tener tú. Tienes que tener una personalidad muy definida antes de salir a comunicar tu marca y a expresar lo que tu marca va a hacer frente al público. Esto nos genera una identidad visual y esta identidad visual es, ahora sí, cómo se ve nuestra marca. Cuando ustedes piensan en alguna marca, que recuerden seguramente esa marca es porque ha tenido un proceso de una personalidad definida, un branding definido y luego una identidad visual definida. Ahora tenemos la segunda P. La segunda P, que ha pasado a ser la C de conveniencia, es plaza. Entonces, ¿qué significa plaza? Plaza significa o significaba antes en el mercadeo en dónde va a estar nuestro producto o servicio. Y normalmente, como no existía el sector digital, pues se utilizaban más los puntos físicos. Se utilizaba mucho los locales comerciales
tiendas físicas, etc. Pero en este momento hablamos de conveniencia, entendiendo de que nuestro público ya no solamente se encuentra en puntos físicos, también se encuentra en puntos digitales y en un montón de plataformas en donde migra de una a otra. Por lo tanto, ¿cuál es la conveniencia? Significa qué es lo que más le conviene al público y por lo tanto en dónde yo voy a estar persiguiéndolo y haciendo posicionamiento de marca para tener un contacto constante con nuestro público. Ya no tengo que esperar a que mi público pase por mi tienda o mi punto físico, sino que tengo que entender dónde está ese público aparte de ese punto físico y perseguirlo punto a punto. Es decir, hacer posicionamiento de marca para que el público tenga un contacto constante con mi marca. Acá queda la frase, ponte en lugar de tu cliente. Imagínate tu cliente cuando se levanta hasta que se acuesta, ¿qué hace? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué movimientos realiza? Y ahí tienes que entender dónde vas a estar como marca. Tenemos la tercera P que se ha trasladado a otra C y la tercera P es promoción, que es una de los puntos más importantes a mi parecer del mercadeo. Porque si tenemos un gran producto, si tenemos una gran personalidad súper definida, pero no hacemos promoción, ni hacemos comunicación, ni salimos de nuestro cuarto para ir a comunicarnos con el mundo exterior, no estamos haciendo absolutamente nada. Nuestro producto se está quedando con nosotros mismos y con nuestros familiares que están en la misma casa. De resto, no lo va a conocer ninguna persona. Entonces, antes se llamaba P de promoción. Lo que hacían normalmente las marcas era que pagaban por promocionar sus productos o servicios y ahí se quedaba. Esas eran las estrategias que realizaban y normalmente se realizaba en los medios tradicionales ATL y BTL. Ahora ha cambiado un poco, o yo diría que bastante, y es que ya se llama C de comunicación. Entonces ya no solamente tenemos que promocionar nuestro producto o servicio, ya tenemos que tener una comunicación constante con nuestro consumidor para que ese consumidor quiera pertenecer a nuestra comunidad. Esta comunicación también se puede traducir en comunidad. ¿Cómo vamos a crear una comunidad en donde nosotros tengamos una conexión con nuestro público, que ese público se sienta empatía por nosotros, sienta reciprocidad por nosotros como marca y quiera ser parte de ella? Ese es el reto actualmente y es lo que tenemos que entender. No solamente basta con pagar promoción o publicidad, sino que tenemos que tener una comunicación constante con nuestro público y tenemos que crear una comunidad estable que a futuro nos compre. ¿Cómo establecer relaciones cercanas? Esta sería la pregunta. ¿Cómo establecer relaciones cercanas con nuestro público? Tienes que entender eso. Una de las principales leyes del mercadeo, y es básicamente lo que hace que tengamos una conexión fuerte con nuestro público, se llama la ley de la reciprocidad. Y esa se crea por medio de experiencias y contenido de valor. ¿Pero qué es reciprocidad? Cuando yo hago algo por ti y no lo estoy haciendo para esperar algo a cambio, sino que simplemente te estoy dando algo que sea valor para ti, tú automáticamente vas a sentir reciprocidad por mí. Ese sentimiento de reciprocidad va a aumentar la posibilidad de que tú a futuro tomes la decisión de estar conmigo, de comprar un producto o un servicio o de transar conmigo. Va a ser mucho más sencillo. Entonces, esta es una de las primeras leyes del mercadeo que tienen que entender cómo aplicarlas para empezar a tener una comunidad fuerte. Ahí entra el contenido valor. Les voy a dar un ejemplo. Una de las mejores muestras del principio de reciprocidad proviene de un estudio realizado en restaurantes. Si un mozo daba un caramelo de menta a los comensales, incrementaba su propina en un 3%. Ahora, si daba 2 caramelos, el aumento era de un 14% de la propina. Pero, escuchen esto, sin embargo, si el mozo dejaba primero un caramelo, se alejaba, pero luego se daba vuelta y decía, no, pero para ustedes que son tan agradables les voy a dar 2 caramelos. Miren la estrategia que él utilizaba. Ahora no simplemente daba 2 caramelos y se iba, sino que en
en esa estrategia de dar 2 caramelos incluía una estrategia más. Esto incrementaba la propina de un 23%. Acá se evidencia claramente lo que es el principio de la reciprocidad y cómo empezar a crear tácticas que tengan que ver con este principio. Autoridad. Tienen que entender también que cuando nosotros somos o tenemos una personalidad que genere autoridad en nuestro público va a creer mucho más en nosotros. Esta es otra de las principales leyes del mercadeo y sirve mucho para algunos tipos de empresas que la relación con su público tiende a ser más de autoridad y no tan de amigo. Ejemplo, los fisioterapeutas son propensos a persuadir más a sus pacientes para cumplir con sus programas si despliegan sus diplomas médicos en las paredes de sus oficinas. En una inmobiliaria, el personal acordó con la recepcionista que mencione primero las certificaciones de sus colegas antes de ponerlos en contacto con ellos. Es una estrategia que en mercadeo funciona bastante. Recuerden, la simpatía es otra de las leyes fundamentales del mercadeo. Nosotros nunca nos podemos olvidar que estamos hablando de personas a personas y las marcas se componen de personas también. No son robots que simplemente no tienen sentimientos y simplemente están transando o ofreciendo un producto y ya. Tenemos que entender que nosotros los seres humanos sentimos mucha empatía por las marcas que son humanizadas, que nos muestran simpatía, que son con nosotros benévolos. Entonces acá tenemos este mensaje: las personas que son similares a nosotros, las personas que nos hacen cumplidos y las personas que cooperan con nosotros en metas comunes son las personas que a nosotros nos agradan. Por lo tanto, las marcas que cumplen con eso también nos agradan. Ahora tenemos el content marketing y es lo que actualmente está generando más resultados en el sector digital y en la comunicación que estamos teniendo con nuestro consumidor. El content marketing es una herramienta enfocada en creación y distribución de contenido valioso, relevante y coherente. La pregunta ¿es algo nuevo? Muchas personas creen que es algo nuevo porque lo están viendo en redes sociales, pero no. El content marketing proviene desde hace mucho tiempo y muchas marcas lo han sabido implementar. Tenemos una marca alemana de gelatinas que en sus empaques en 1.890 € ya incluía recetas. Ustedes, si se dan cuenta, hay muchas personas en redes sociales que dan recetas de gratis, pero no lo hacen completamente de gratis. Ellos tienen por detrás de esto una estrategia de mercadeo para poder crear una comunidad estable y luego cumplir sus objetivos. Entonces, acá el mensaje es: no solo debemos brindar un buen producto, sino también un contenido de calidad. Con el surgimiento de la era digital, hay muchos tipos de contenido de valor que actualmente podemos implementar como marca. Tenemos contenido de valor motivacional, contenido de valor de utilidad práctica, contenido de valor de entretenimiento, contenido de valor de belleza, contenido de valor educativo. La pregunta es: ¿tú qué vas a aportarle a tu público de contenido de valor para tener reciprocidad, para que ellos sientan reciprocidad por ti, para crear una comunidad más estable, para tener una comunicación más constante con tu consumidor y para crear y para cumplir esos objetivos de marca? Esto se resume en comunidad. ¿Cómo vamos a hacer para crear esa comunidad? ¿Cómo vamos a hacer para que esa comunidad crea en nosotros, sienta empatía por nosotros y quiera ser parte de nuestra marca y del universo que nosotros le estamos ofreciendo? El mensaje que les dejo hoy es que tienen que ponerle mucho énfasis al mercadeo de sus empresas. Una cosa es tener un negocio y otra cosa es hacer marca, que son dos cosas muy diferentes. Entiende que hacer marca significa crear un proceso de simbología diferente a lo que ofreces como producto y servicio, y ese proceso de simbología va a hacer que tengas un contacto con tu consumidor mucho más profundo y va a hacer que cumplas los objetivos que tiene tu marca. Muchas gracias.